Bien, buenas noches. Vamos a empezar el tema de la noche. Estudiando, como siempre, todos los procesos psicológicos, todo lo que traemos en la mente. Empezamos hablando de la felicidad, de la libertad, de la paz, ahora de la búsqueda de seguridad, y le continúa el tema con la ambición. En cada uno de esos temas nos va ayudando a nosotros a comprender los diferentes comportamientos humanos, las diferentes ideas y los diferentes planes que tenemos en cuanto a lo que cabe del mundo material, y que en el fondo pues todos buscamos la felicidad, la libertad, la paz dentro de nosotros mismos. Y es obvio que al estudiar estos procesos psicológicos no está en ningún lugar de estos, pues el camino de la vida siempre nos ofrece dos maneras de vivir, y nosotros tenemos que estar alertas en conocer una manera que quizás es diferente a la que hemos conocido. Pues entre esto, lo que más nos interesa a nosotros es conquistar valores dentro de nosotros mismos. Al estudiar lo que es la libertad, descubrimos que no podemos ser libres mientras nosotros continuamos esclavos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Al estudiar la paz, nos dimos cuenta que precisamente seguimos siendo esclavos de nuestros temores en el interior, y también cuando estudiamos la búsqueda de seguridad, nos damos cuenta que todas estas ideas que el materialismo nos ofrece y la vida sensorial nos ofrece, no logramos nosotros establecer una relación consciente en el interior, porque realmente no somos conscientes. Solamente una persona que es consciente es libre, siente paz y no está atada a ninguno de estos comportamientos que la sociedad nos ofrece a cada uno de nosotros, que nos educa, nos programa, nos mete toda clase de miedos y de ideas. Todos nosotros también, en lo personal, hemos caído en este juego de ambiciones, hemos caído en este juego de engaños, pues toda persona que tiene un aparato en su recámara, en su sala, en su casa, y a través de ese aparato, a través de los diferentes programas y telenovelas y películas, van preparando a la persona, la van programando a vivir una vida de esa manera. Los que hemos sido pobres desde pequeños no queremos vivir esa pobreza. Quisiéramos tener un poco más de lo que no tuvimos. Y los que tuvieron mucho también quizás no encontraron dentro de todas esas cosas, dentro de toda esa abundancia, una buena relación, ni el amor, ni la paz, ni la libertad, porque estas cosas no tienen ningún valor. No se buscan en el dinero. El rico lo tiene, el millonario lo tiene y no es feliz, y el pobre no lo tiene y tampoco es feliz. Entonces esto nos está demostrando a nosotros que las cosas no son como las pintan, y que la vida como nosotros nos programa tampoco es la adecuada. Crecí a la par no crecí, pero estuve a la par junto con un negociante. Cuando yo tenía un negocio de restaurante, él tenía otro negocio de restaurante. Su negocio de su restaurante era más próspero que el mío, pues yo prácticamente no tenía dinero para invertir. Y a los 2 años de estar en ese lugar, hubo un momento en que me agarró la ambición. Todo el mundo me decía que el dinero estaba en el alcohol, y yo lo que no quería era beber alcohol. Pero un momento que me ambicioné, porque el amigo que yo les cuento, tenía su negocio muy grande, demasiado grande, y él me decía exactamente, es que todo el dinero para un negocio, todo el dinero que genera un negocio es a través del alcohol. Y como yo conocía muchos
negociantes, inclusive familiares, que tenían su negocio muy grande, pero eran esclavos del alcohol, y como nosotros habíamos experimentado esa esclavitud, sabía que era un negocio, una ambición muy tentadora. Y precisamente yo hubo un momento, aún conociendo lo que son estos estudios, hubo un momento en que me tocó esa tentación, esa ambición de tener más dinero. Hice unos planos de cómo expandir más el negocio. Enseguida conmigo se había desocupado un local y definitivamente dije, bueno, voy a dar el último intento para que este negocio me deje dinero. Y en ese momento, pues obviamente contaba yo con un préstamo. Y hice los planes, hice todo en papel, todo como quería abrir una barra, una cantina, un lounge enseguida del restaurante. Y algo dentro de mí me sentía como que yo mismo estaba traicionándome a mí mismo, porque yo sabía lo que ese negocio iba a generar, lo que conscientemente, el daño que iba a hacer a otros y el compromiso que yo tenía que tener con ese negocio. Era una lucha entre esa ambición de generar más dinero en ese negocio, como muchos que así lo hicieron y se hicieron una cadena de negocios. O sea, al final me encontraron que se los trabajara qué bien, ¿no? Pero nos dimos cuenta que todo giraba, toda la vida giraba alrededor del negocio. Y bueno, pues nosotros ya conocíamos este estudio, y hubo un momento que el inspector de licor se presentó en el restaurante y me dijo, me miró a la cara y me dijo, yo conozco a la gente y tú no eres para este negocio, me dijo, como si alguien estuviera hablando a través de este personaje. Me dijo, honestamente te digo que tú no tienes cara para tener esta clase de negocios. Tú sabes lo que es esta clase de negocio de abrir una cantina, de abrir un negocio de alcohol. Y me dijo, mira, te va a traer prostitución, te va a traer viciosos, te va a traer contrabandistas, te va a traer desveladas, te va a traer problemas, te va a traer pleitos, te va a traer cortes, te va a traer esto y esto. Dijo, todo eso trae un negocio de alcohol. Y entonces dijo, piénsalo bien. Y lo pensé bien. En ese momento dije, o lo hago o me suelto de este negocio. Un negocio demasiado estresante, en el cual en realidad no beneficiaba a nadie, solamente tenía la ambición de tener más y más dinero. Bueno, decidimos soltarlo y lo vendimos y nos dedicamos a trabajar y nos quitamos un gran peso de encima. Trabajábamos 6-8 horas, salíamos de trabajo y no teníamos que preocuparnos de nada más. Y en el peor de los casos es que yo ya me había salido de este estudio. Yo ya no estaba conectado a este estudio, ya había faltado a diferentes clases y yo sentía como que necesitaba regresar a él. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros tenemos que agarrarnos de algo. Y en este caso lo consideraba una traición a mi propio ser, a mi propia conciencia en el interior, de dedicarme toda la vida como si nunca hubiera conocido nada sobre estos estudios y solamente dedicarme a la vida sensorial, a la vida de las ambiciones, de la codicia, de la vanidad. Y al descubrir estos yoes en el interior, estos defectos, me di cuenta que realmente no podía yo volver a vivir una vida como que yo no conociera otra cosa. Y bueno, entonces estos temas que estamos entregándoles a ustedes, para que no se malinterprete, porque en una ocasión llegó una pareja a la escuela de allá del Fiore y oyó un tema sobre lo que es la ambición. La mujer estaba a punto de agarrar un trabajo en un banco y todo su plan de trabajo era ir progresando, ir cada vez ganando más dinero y cada vez adquiriendo más dinero. Y cuando oyó esto de las ambiciones, malinterpretó, como mucha gente suele malinterpretar,
pensando que el dinero es malo, o pensando que tener comodidades es algo negativo, y no necesariamente. Pues sabemos que muchas personas viven bien. Cuando nosotros comprendemos lo que es la ambición, nos damos cuenta que dentro de esa ambición existe mucha vanidad. La vanidad de la fama, del poder, de llegar a la cima y tener poder, y tener fama, y ser popular, y ser alguien. Porque suele uno decir, de hecho, cuando tenía ese negocio de restaurante, familiares míos me llamaban y me decían: te felicitamos, has llegado a la cima. Dije, ¿a la cima o a la cima? A la cima. Ya eres una persona importante. Y yo no miraba la importancia por ningún lado. Solamente de José ya me decían Don José. Y no sabía esas personas lo endeudado que estaba yo en ese negocio y las horas que le invertía a ese negocio, de 8 de la mañana a 12 de la noche. 8 de la mañana a 12 de la noche. Un negocio muy esclavizante. Entonces, nos dimos cuenta precisamente lo que estoy a punto de leerles a ustedes, examinar la clase de miedo que se tiene, estudiar lo que es la codicia, estudiar lo que es la ambición, la avaricia, estudiar lo que es el miedo. Como la semana pasada hablamos del miedo y decimos que todo el mundo tenemos miedo. Y existe toda clase de miedo en la sociedad, todo el mundo tenemos miedo. Y cuando una persona tiene miedo es esclava de un sistema, es esclava del que dirán, es esclava del cónyuge, es esclava de los hijos, es esclavo de todo el mundo. Porque uno con el miedo, por no quererse zafar como el elefante que estaba atado de esa pata, que creció y pudiéndose liberar, no se pudo liberar, ni siquiera lo volví a intentar. Entonces nosotros, poniendo todo este rompecabezas de esas diferentes conferencias y agregando a esta conferencia este tema de la ambición, nos damos cuenta que hay un tremendo desequilibrio como individuos, como una sociedad. Pues cuando uno lo agarran esos defectos en el interior de poder, de ambición, cuando le agarran a uno ya no la necesidad, porque uno debe de comprender lo que es la necesidad. La necesidad es tener pan, abrigo, refugio, dinero para pagar las deudas. Vivimos en una sociedad y tenemos que pagar nuestras deudas. Y hay personas que simple y sencillamente así lo hacen. Tienen suficiente dinero para pagar sus deudas. Y el demás tiempo tendríamos nosotros que saber qué hacer con nuestro tiempo libre. Porque ahora resulta que la gente no solamente trabaja 8 horas, sale del trabajo y se lleva más trabajo a su casa. Y a veces trabajan hasta deshoras de la noche. Entonces tenemos que ver la necesidad, la codicia, la ambición, la avaricia. Todos estos son desequilibrios, cosas que se salen de su lugar. Pues una persona que no sabe trabajar, obviamente le tiene miedo a la vida. Y el que tiene un trabajo sencillo, por decirlo así, un mesero, o uno que limpia calzado, o un lavaplatos, pudiendo vivir en una manera suficiente como para pagar sus deudas, si el miedo se apodera de una persona que apenas gana para vivir, se puede convertir esa persona en una persona ambiciosa de poder, se puede convertir en un contrabandista, se puede convertir en una prostituta, se puede convertir en un ladrón. O sea, todo depende qué es lo que le agarre en el interior. Y a nosotros nos agarran muchas cosas. En una sociedad nos agarran toda clase de situaciones, de debilidades que no sabemos pelear. Como quiera que estamos estudiando la ambición, dice, la ambición tiene varias causas y una de ellas es eso que se llama miedo. El humilde muchacho
en los parques de las lujosas ciudades limpia el calzado de los orgullosos caballeros. Podría convertirse en ladrón si llegase a sentir miedo a la pobreza, miedo a sí mismo y miedo a su futuro. A medida que va el mundo avanzando tecnológicamente, los que se van quedando atrás se les va haciendo cada vez más difícil encontrar un trabajo adecuado. Es decir, que la mayor parte de los negocios dependen de una computadora. Entonces, una persona que por allá vive en un ranchito donde se levanta con el canto del gallo y solamente se oye alrededor por los animalitos y una vida muy sencilla, muy humilde, llega a un lugar de estos, pues se tendrá que buscar un trabajo donde no requiera computadora. Se buscará un trabajo de lavaplatos o hasta de mesero requiere computadora. De registrador requiere saber computadora. Entonces se ve entre una situación diferente, un mundo diferente, que muchos nos adaptamos inmediatamente. Tomamos un curso por ahí, nos metemos inmediatamente a estudiar el inglés, aprender computadoras, entre comillas, porque muchos no lo terminan. Se hace muy difícil y se hace más difícil para un viejo, para una persona que ya va sobre un carril de la vida, que ya lo nuevo no le entra ni a cañonazos, porque la mente dentro de nosotros se va haciendo muy rígida, se va congelando y las ideas nuevas chocan contra nosotros, o nosotros chocamos contra esas. Entonces, para una persona así, de esa manera, que no sabe convivir en el mundo, en lo que exige una sociedad, ¿a dónde va a parar esa persona? Pues muchas de las veces quizás miremos con inferioridad a las personas que trabajan en el campo, y en realidad deberíamos estar muy agradecidos por esas personas, porque no cualquier persona tiene esa capacidad de trabajar en el campo, y tampoco es un pecado ser pobre, o por lo que llamamos nosotros pobreza, porque toda la pobreza nosotros la miramos desde el punto de vista dinero, pero nosotros la pobreza peor que nos debe preocupar es la pobreza interior, la pobreza de valores internos, de ser inhumanos, de ser irrespetuosos, de ser personas que perjudican a otras personas. Y realmente quien está metido dentro del mundo de las ambiciones y el sistema, ustedes fíjense que en realidad este sistema daña a otras personas. ¿De qué manera? Pues que somos una sociedad que desperdiciamos cuando otros países no tienen nada. Por ejemplo, ahora con el juego de los hijos, ¿no? ¿Cuánto dinero se invirtió? ¿Cuántos millones de dólares se invirtieron ahí? Mientras que en otra parte del mundo o aquí mismo hay mucha gente que no tiene ni para comer. Hay un programa en Netflix que se llama Living with a Dollar, o Viviendo con $1, donde 4 estudiantes americanos, no sé de dónde se les ocurrió la idea de irse a un lugar por allá de Guatemala y ver cómo vive la gente ahí, y se dieron cuenta que el costo de vida para las personas allá era de $1 por día, o sea, para poder vivir. Y ellos dijeron, vamos a ver si lo podemos hacer, vamos a ir por $1 por día, o sea, eran 4 y eran $4. Y se dieron cuenta lo difícil que era vivir con esa cantidad de dinero. Entre ellos, a veces tenían, o sea, imagínense, van de aquí acostumbrados a comer de todo, y allá comer lo que la gente come, pudiendo, se lo hicieron como, no sé por qué lo hicieron, pero lo hicieron como una manera como para producirse un shock ellos y para poder valorar la vida. Y se dieron cuenta que la gente no crecía porque no tenía nutrientes, y que la gente dormía porque no tenían energía, o sea, porque no había comida. Entonces la gente se la pasaba durmiendo, y los niños crecían muy chiquitos porque no tenían vitaminas, no tenían minerales, o sea, no tenían comida. Fue un shock tremendo para ellos. Toda la película, vean ustedes, está en Netflix, Living with a Dollar. En un mes habían perdido 25 libras.
Qué buena idea, me parece. 25 libras en un mes perdieron, por el hecho pues de que estaban tratando de adaptarse a la forma de vida. Lo que descubrieron estos americanos, que no sé si fueron de Canadá, es que la gente era tan noble, tan humilde, tan sencilla, que aún así, no teniendo que darles, les daban lo poquito que ellos tenían y lo compartían con ellos. El único de ese barrio, el único que trabajaba, que tenía un trabajo más o menos, que tenía un sueldo fijo, ese sí tenía su casa más o menos arregladita. Y siempre andaba tratando de ayudar a estas personas que tenían menos que él. O sea, vemos ahí, por ejemplo, una persona que está rica internamente, una persona que comparte lo poquito que tiene con los menos afortunados, con los que no tienen, siendo que nosotros, en la forma de vida que vivimos, nos hacemos de una manera como: no veo esto, yo no veo necesidades, yo no veo quién necesita mi ayuda, yo no veo aquí, yo no veo nada, este es mi dinero, tú junta tu dinero, tú arréglate como puedas, tú junta ese dinero como tú puedas, pero conmigo no cuentes. Inclusive hay niveles sociales donde ciertas personas solamente se juntan con los que tienen, los que no tienen es rechazado, como si fuera un zorrillo pestoso que se arrima ahí. ¿Y qué es lo que se le inculca a la sociedad? No te cases con un pobre, cásate con un rico para que tengas todo. O sea, la ambición de los propios padres de tenerle miedo a la pobreza, quieren que sus hijos tengan una carrera o se casen con alguien influyente, con alguien que tenga dinero, precisamente para no sufrir de esa pobreza. Una pobreza que inclusive tampoco es comprendida. Porque si aparte de estar pobre económicamente, está uno pobre internamente, pues entonces están bien jodidos, y disculpen la palabra porque no es otra adecuada. Y aquí se tiene dinero, se consigue lo que se quiere, se endeuda uno con el banco, se compra un buen carro, una buena casa, se dedica toda una vida a trabajar, hasta llevar el trabajo a su casa, o saber al siguiente día qué va a comprar, o qué va a invertir ese dinero, o qué necesita para generar más dinero, y esa persona se está olvidando de su desarrollo interior también, está también tan pobre como cualquier otra persona. O sea, tiene mucho dinero, pero tiene pobreza interior. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ver el equilibrio, la balanza, dónde empieza la necesidad y dónde empieza la codicia y la ambición. Y en esto hay muchas cosas que hacer entre medio de ello. El elegante mesero de restaurante de lujo o gran hotel podría convertirse en un gángster, en un asaltante de bancos o en un ladrón muy fino, si por desgracia llegase a sentir miedo de sí mismo, de su humilde posición de mesero y de su propio porvenir. El insignificante insecto ambiciona ser elefante. El pobre empleado demostrador que atiende a la clientela y que con paciencia nos muestra la corbata, la camisa, los zapatos, haciendo muchas reverencias y sonriendo con fingida mansedumbre, ambiciona algo más pobre, tiene miedo, mucho miedo a la miseria, miedo a su futuro sombrío, miedo a la vejez, etc. La ambición es polifacética. La ambición tiene cara de santo y cara de diablo, cara de hombre y cara de mujer, cara de interés y cara de desinterés, cara de virtuoso y cara de pecador. La ambición se disfraza de muchas maneras. Ambicionar poderes es una forma de ambición. Ambicionar inclusive hasta poderes espirituales es una forma de ambición, y también el miedo. Y es que todo el mundo tiene miedo y por eso se dedica a hacer dinero, no importa en qué nivel social se encuentre. La verdad es que el dinero es el Dios de la actualidad, como el becerro de oro de los tiempos de Moisés.
que en los tiempos de Moisés la gente había levantado un becerro de oro, lo paseaba por todos lados, y todo el que seguía ese becerro se tiraba en orgías y en vicios. Y ese becerro de oro en la actualidad se llama materialismo. Es la misma plata pero revolcada, como dice. Y al fin y al cabo, la huella que va dejando el materialismo huele a muerte, huele a hambre, huele a ambición, huele a miedo, huele a esclavitud. Y es algo que nosotros tenemos que meditar profundamente en todo eso. Existe ambición en aquel que desea con locura infinita ser alguien, figurar, trepar, y existe la ambición en aquel que se hace anacoreta, que no desea nada de este mundo porque su única ambición es alcanzar el cielo y liberarse. Vemos la clase de ambición que existe en la política, por ejemplo, que todo pide, no, que este va a ser mejor que el anterior, que este va a ayudar a la gente, que este va a cambiar el mundo, que este va a ayudar. ¿Y qué pasa? El mundo sigue de mal en peor. Existen ambiciones terrenales y ambiciones espirituales. A veces la ambición usa la máscara del desinterés y del sacrificio. Quien no ambiciona este mundo ruin y miserable, ambiciona otro. Quien no ambiciona dinero, ambiciona poderes psíquicos. Al yo, al mí mismo, al sí mismo, le encanta esconder la ambición material en los recovecos más secretos de la mente. Y dice luego, yo no ambiciono nada. ¿Alguien dice eso? ¿Algún día he dicho eso? Yo no ambiciono nada. Yo amo a mis semejantes. Yo trabajo desinteresadamente por el bien de todos los demás seres humanos. Nosotros frecuentemente meditamos en eso, porque hay gente que nos dice, con esos seminarios que ustedes dan, ustedes deberían de cobrar. Pero si no cobramos, si no viene nadie. Imagínense cuando nos pongamos a cobrar. Pues la gente de por sí cuando va a un lugar dice, cuando va a un lugar dice, no me van a invitar a un negocio, a lo mejor son testigos de Jehová, a lo mejor son de algún partido X, a lo mejor quieren mi firma. Cuando le decimos a la gente, firmen el librito, se quedan viendo, ¿no? ¿Para qué quedan esa firma? Lo que más es que le diga, pongan $20. Y nos dicen, y esto frecuentemente nos recuerda cuando estábamos sentados así como ustedes están en esa silla. Miraba yo a mi instructor enfrente y me motivaba tanto con lo que decía, y decía, yo quisiera algún día hacer eso, ¿qué hace este hombre? Y quién iba a pensar que yo estaba ambicionando. Y muchos de los que estábamos cerca de ahí tomaron un rumbo más rápido que yo. Algunos tomaron responsabilidad más rápido que yo. Y yo decía, ¿yo cuando dejes de ambicionar? Carajo. Entonces llegó un momento en que ya no lo ambicioné, ya no me interesó, ya no lo pedí. Y las circunstancias de la vida me fueron preparando para poderlo hacer. Pero también miré las tentaciones y los peligros que hay pararse aquí enfrente. Y me preguntaba yo mismo, ¿qué busco yo al pararme enfrente de la gente? ¿No será otra forma de ambición? No. Al principio quizás uno lo hace por ego, al principio quizás uno lo hace por el poder, o lo hace por el que dirán. Y todo eso lo tuvimos que descartarlo, todo eso lo tuvimos que trabajar anticipadamente. Y llegamos a un momento en que lo empezamos a hacer de una manera desinteresada. Créanme lo que es muy desinteresadamente. Entonces cuando yo leí esta frase de aquí, de que a veces uno hace las cosas con interés de que lo sigan inclusive, porque algunas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué razón hacen ustedes eso? Pues simplemente es una manera de vida, es un camino, es un trabajo a realizarse, es una manera de aplicarlo en la vida, para poder sentir algo diferente. Pocos lo captan, lo comprenden, otros pocos lo aplican, y que lo llega a sentir en su interior en un momento dado, cuando uno está deprimido, cuando uno está confundido, cuando uno está lleno de miedo, y dice la persona, me acuerdo que en la conferencia dijeron que se podía hacer esto y esto. Pues como una muchachita por ahí
que difícilmente la mamá la lleva a la yoga, en las clases de yoga de Meli, porque ahora resulta que los ciertos religiosos le están diciendo a la gente que la yoga son cosas del demonio. Y yo no he visto ningún demonio haciendo yoga. Que no han mirado ni uno, todavía. Y que porque las posiciones que se hacen en la yoga son las posiciones del exorcista. Pues si el exorcista es el sacerdote que está aquí sacando el demonio y tampoco lo han mirado haciendo esas posiciones de yoga. ¿Y qué posiciones usan los pedófilos? ¿Qué posiciones usan los que estafan, los que roban, los que manipulan y los que tienen controlada a la gente? A ver qué posición usan. La mente, el miedo, el tener controlada a la gente. Entonces esa señora se escapó de su religión. Y traía una niña que traía muy confundida, muy llena de problemas. Y después de hablar con él, le dice, pues dice que esto no es malo, dice que esto es malo, pero pues yo voy a ver qué pasa con esto. La muchachita estaba muy confundida, muy estresada. Y después de la primera clase de yoga, la muchachita salió sonriendo. ¿Por qué? Porque la energía que tienen los jóvenes no la pueden encerrar. No pueden tener a un muchacho sin hacer nada. Y no quieren que vayan a la calle, no quieren que vayan a los bailes, no quieren que se junten con gente malvada. Pues enséñenles a dirigir su energía de una manera positiva, porque la energía es energía y no se puede mantener encerrada. Esa energía se tiene que utilizar en algo. Y obviamente ese algo tampoco que sean juegos mecánicos, porque es mandar la energía por otro lado que tampoco es constructivo ni le hará ningún beneficio. Por eso es que en el pasado se usaba mucho lo que son las danzas, el arte, la música, o sea, encaminar a las masas a que desarrollen esa capacidad, ese arte. Y qué bueno que por ahí hay danzantes, ¿no? Danzantes de aztecas y gente que se dedica a tocar instrumentos o enseñar a otros, que se necesita más en la comunidad gente voluntaria, ¿no? Que sepa tocar algún instrumento y que diga, hey, yo por el bien de la humanidad sé tocar una guitarra, voy a enseñarles a tocar guitarra sin que me pague nada. Sí, cómo no, queremos verlos. O cualquier persona que tenga esa capacidad desarrollada de tocar un instrumento o de pintar, que también se ponga de voluntario y enseñe a la gente, pues sería beneficioso, ¿no? Bueno. ¿Y qué diremos de la visión de muchos religiosos, de muchos dirigentes religiosos? Que tenemos una investigación por ahí del HBO, donde el HBO hace una investigación de los diferentes líderes religiosos, entre ellos uno que se llama Benny Hinn, que tiene su jet privado, su casa de no sé cuántos millones de dólares, y que hicieron una estafa tremenda a la gente, cobrándoles obviamente bajita la mano con la intención de curar hijos enfermos, paralíticos y con cáncer, no sé qué, y cobrándoles gran cantidad de dinero escondida a la mano, no tan públicamente, y que al final de cuentas se encuentran que todo esto es un fraude. O sea, la ambición hace cometer a la gente muchos errores y no hay conejillos, no faltan conejillos que siempre no caigan en manos de estos bribones intelectuales. Entonces uno debe tener mucho cuidado con eso. Estamos estudiando las ambiciones. Son muchas las gentes que renuncian a todas las pompas y vanidades del mundo porque solo ambicionan su propia autoperfección íntima. El penitente que camina de rodillas hasta el templo y que se flagela lleno de fe, no ambiciona aparentemente nada y hasta se da el lujo de dar sin quitar a nadie nada, pero es claro que ambiciona un milagro, la curación de salud para sí mismo o algún familiar, o bien la salvación eterna. ¿Quién se acuerda de las mandas, por ejemplo? Que tiempo atrás, cuando alguien de la familia estaba enfermo
la manda ya se hacen de diferentes maneras, ya sea obras de caridad, o la persona ahí de rodillas de pueblo en pueblo, o el más perezoso y el que menos tenía fe, decía que le iba a dejar crecer el pelo a su hijo por 2 o 3 años, no se lo iba a cortar, como una forma de manda. ¿Y qué culpa tenía el chiquillo? ¿Sí? Ustedes recordarán algunas anécdotas de esto, de que gente en el pasado, eso está en la Biblia, que sacrificaban animales. Cierto tiempo iban todos al templo, llevaban palomas, corderos, gallinas, y todo eso para sacrificar un animal, con la intención de purificar algo. Que más tarde los aztecas también empezaban a hacer algo muy parecido. Y sin embargo, esos animales nunca comprendieron qué animales eran. Y esos animales tienen que ver con los animales del deseo. Porque el ego dentro de nosotros tiene forma de animales. El burro, por ejemplo, cuando uno se queda así fijamente pensando, vean un burro como está estacionado afuera en los pueblos y está así fijamente. La mente la asemejan al burro. El puerco lo asemejan a las bajas pasiones. El cordero lo asemejan a la blancura del corazón o a un corazón puro. El cocodrilo lo asemejan a la representación del ego en general, y a la serpiente como la tentación de todo. O sea, el ego tiene forma de animales. Entonces, cuando se decían que sacrificaban animales, se está refiriendo a sacrificar animales del deseo. No físicamente ir a agarrar un burro, un cordero, un cocodrilo, una vaca, para sacrificarlo enfrente del templo. El templo es el cuerpo físico. Y sacrificarlo frente al templo físico es encontrar los diferentes yoes, defectos, deseos en el interior y sacrificarlos aquí mismo, dentro de nosotros mismos. Desde el momento en que nosotros comenzamos a estudiar la psicología, porque algunas personas dicen la psicología y la Biblia no se llevan. ¿Y quién te dijo eso? Si todos en la actualidad están hablando de psicología hasta las propias religiones, pues el comportamiento psicológico que se tiene, los problemas conyugales que se tienen, los problemas de una sociedad que se tienen, pues son psicológicos. Y está en la actualidad, gracias a la divinidad, que están agregando un poco lo psicológico, porque lo psicológico es el problema que tenemos todos. Y para ello teníamos que estudiar lo que es la ambición de poder, la ambición del dinero, la ambición de la fama, la ambición del que dirán. Son animales que se tienen que sacrificar enfrente del templo, o sea, enfrente de nosotros mismos lo tenemos que descubrir y sacrificar esos deseos en el momento en que nosotros los descubrimos. Y es algo interesante. Nada tiene que ver con lo que está afuera. Todo tiene que ver con lo que llevamos dentro de nosotros mismos. Entonces, nosotros, dice aquí el libro, nosotros admiramos al hombre verdaderamente religioso, pero lamentamos que no amen a su religión con todo desinterés. Las santas religiones, las sublimes sectas, órdenes, sociedades espirituales, etc., merecen nuestro amor desinteresado. Es muy raro encontrar en este mundo alguna persona que ame su religión, su escuela, su secta, desinteresadamente, y esto es lamentable, porque hay solamente poder, control, miedo, ambición, codicia. Lleno de ambiciones. Hitler se lanzó a la guerra por ambición.
Tengo entendido que fueron 10 millones de judíos los que mató Hitler. Más aparte toda la gente que se acercó a él contra estar en contra de él y que todavía existen esas películas. Es lo más horripilante que se ha visto en las guerras. En ninguna guerra tiene nada de sano, nada de positivo, pero es la ambición de los países y el miedo que se tiene, que se lanzan a la guerra por miedo, por ambición. Todas las guerras tienen su origen en el miedo y la ambición. Todos los problemas más grandes de la vida tienen su origen en la ambición. Todo el mundo vive la lucha contra todo el mundo debido a la ambición, unos contra otros y todos contra todos. Toda persona en la vida ambiciona hacer algo. Las personas de cierta edad, nuestros padres, familia, autores, etc., estimulan a los niños y a las niñas y a las señoritas, a los jóvenes, a seguir por el camino horrendo de la ambición. Vemos con desdén a otra persona que no sea de nuestro nivel social, de nuestras creencias, de nuestro partido político, hasta a veces de nuestro propio país. ¿De dónde eres tú? De Jalisco. Ay, los maricones, dice. ¿Y dónde eres tú? De Michoacán. Hay otro contrabandista, dice. ¿Y tú de dónde eres? O sea, ¿de dónde sacan eso? De que una persona por ser de un lugar en que ya lo identifican de cierta manera. Y antes eran por los apellidos, ¿no? ¿Cómo te apellidas Pérez? Yo soy acá de los Scott. Yo soy acá de los Montenegro. Es una mujer así muy presumida con las uñas hasta por acá. ¿Y tú de dónde eres? ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Puerto Rico. No, yo soy de Puerto Pobre. O sea, la gente así, a veces dicen que porque tiene tantos problemas por toda esa falsa personalidad, toda esa falsa apariencia social. Como decía una clienta, cuando le dije, ya me cambié a Des Moines. ¿Qué? ¿En Des Moines vives? Dice, ya estás alcanzando mis alturas. Yo vivo aquí cerca de Des Moines también. ¿Cuáles alturas? Pero cuando le dije, no, yo vivo en un duplex. ¿Oh, no compraste casa? No, vivo en un duplex. Ok, ya puedo descansar. Fíjate que está enferma. Está deschavetada. Como que siendo muerto. Imagina. Entonces, imagínate que hay gente así, pero cuánta gente en su nivel social así ve con desdén sobre el hombro a las personas. Y esto no importa que sea su nivel social, ese defectillo lo tenemos casi todos. En cualquier pueblito. Que si en un pueblito tú tienes un burro y otro tiene un caballo, el del caballo te ve con este médico es un burro. O si alguien tiene una bicicleta y el de la motocicleta es el que tiene más. Me acuerdo cuando estaba pequeño, en la ciudad de Guadalajara no me querían en la escuela por peleonero y me mandaron a un pueblito por allá, pueblito de Guadalajara que se llama Cedros. Por ahí en Opachapala, Bella Vista, que y pues yo iba con mis pantalones acampanados y mis zapatos de charol de tacón, y en ese pueblo había pura gente con guarachas. Obviamente llego ahí yo a ese rancho, a ese pueblillo, y pues, yo era el mero vivo. Y pasaba por ahí donde la gente decía, necesitan zapatos, pero pues, se sentían chiquitos, se sentían inferiores porque nos han enseñado que en la ciudad está lo mero. ¿Y qué hay en la ciudad? En la ciudad se pierden las costumbres, se deja de hablar con la gente, lo que no se hizo en su pueblo se hace en una ciudad, lo que no hablábamos bien en los pueblos, ya en la ciudad nos dejamos de hablar, y ya no tenemos parentescos, y ya nos presumimos, ya nos competimos, y ya nos sentimos grandes. Todo eso hace la ambición y la codicia. Nos hace la vida complicada. O sea, no hay humildad. Y conozco personas que tienen tremendas casas y a veces sin querer queriendo por ahí dejan sus recibos del banco y andan limpiando y cotizando de cuánto tienen. ¡Wow! Digo yo.
esta persona tiene mucho dinero, pero no da la pareja que lo tiene. Sencillo. Hace sus obras de caridad, se habla bien con la gente, no ve con desprecio a nadie. Digo yo, por eso tienen. Y por eso están contentos, y por eso están felices. Y no tienen ningún problema si alguien por ahí dice que quiere comprar un carro nuevo, bueno, que lo compre ya. Y no presume de ser alguien superior a nadie. Nosotros, los que no tuvimos nada y tenemos algo, nos hacen sentir como que somos algo grande. Esa pobreza interior. Y en realidad, cuando llega la muerte, nada de eso lo llevamos. Absolutamente. Ni la fama, ni el prestigio, ni el que digan, ni todo lo que presumamos de tener. El cáncer agarra parejo a todos. Las enfermedades agarran parejo a todos. La muerte es la misma, no respeta ni costumbres, ni creencias, ni niveles sociales, ni nada. A todos nos agarra por parejo. Y tampoco la podemos comprar. Así que fíjense lo interesante que es esto de procurar la pobreza, la riqueza interior, que es la más importante. La mayoría en las escuelas a los niños les están inculcando ser ambiciosos. Desde que nuestros hijos van a la escuela, que ellos estando en nuestras casas, comiendo lo que les demos, vistiéndoles como podemos, una vez yendo a la escuela, en el segundo año, ya pasando el kindergarten, a los 7, 8 años, empiezan a avergonzarse de la marca de ropa que se les compra. Y sufren por ello, pero por lo que las escuelas les están inculcando. Las escuelas son una programación y todo el mundo pasa por esa programación. Entonces, un día viene Junior y dice, oye, mis amigos se están riendo en la escuela porque traen unos zapatos que no son de marca. Compra mis zapatos. Oye, ¿cuánto cuestan los zapatos? $100. Si yo le saco para comprarte esos zapatos de $100. No, compra los que te doy. Y por eso no quiero ir a la escuela. A mí me pasó con mis hijos más grandes. Le decían a sus amiguitos, dame los zapatos viejos que tienes, que al cabo son de marca. Yo no quiero esos zapatos del Pérez que me compro a mi papá. O sea, ¿de dónde empiezan a meterle ideas absurdas en la cabeza a los hijos? A avergonzarse inclusive hasta de su propia cultura. ¿Cómo nos empiezan a cambiar la mentalidad? De posiblemente haber sido muy sencillos a convertirnos en personas complicadas. Mucho sufrimiento por todos lados a causa de esto. Las generaciones viejas, horribles, feas, anticuadas, quieren que las nuevas generaciones sean también ambiciosas, feas y horribles como ellas. Lo más grave de todo esto es que la gente nueva se deja marear y también se deja conducir por ese camino horrible de la ambición. Los maestros y maestras deben enseñar a los alumnos y alumnas que ningún trabajo honrado merece desprecio. Es absurdo mirar con desprecio al chofer de taxi, al empleado del mostrador, al campesino, al limpiador de calzado. Todo trabajo humilde es bello. Todo trabajo humilde es necesario en la vida social. No todos nacimos para ingenieros, gobernadores, presidentes, doctores o abogados. En el conglomerado social se necesitan todos los trabajos de todos los oficios. Ningún trabajo honrado puede jamás ser despreciable. Y esto me saca a veces risa de los ricos que nunca tienen tiempo para atender a sus hijos. Que los hispanos, sobre todo las mujeres, son las que terminan cuidándolos. Que gracias a ellas les enseñan cierto sentimiento moral, cierta humanidad, cierto sentimiento humano. Y hay algunos que han crecido
es ser ejemplo y les ha servido para el resto de su vida, porque les enseñan pues esos principios, les enseñan pues que es importante ser generoso, que es importante ser honrado, que es importante ser humilde, y eso les sirve en el futuro. O sea, todas las virtudes, todo lo que se nos haya inculcado desde pequeños nos sirve para el crecimiento y para el progreso interno y externo. Pues ninguna persona quiere una holgazana en su trabajo, en su negocio, ninguna persona irresponsable, ninguna persona ambiciosa, nadie quiere una persona desconfiable en su casa, ¿cierto? Y estas costumbres no nos las dieron desde pequeños. Bueno, ¿por qué dejarlas? Si eso nos sirve hasta la fecha. En la vida práctica, cada ser humano sirve para algo y lo importante es saber para qué sirve cada cual. ¿Se acuerdan del amigo este que les decía de restaurante? Ese muchacho precisamente terminó en el vicio del alcohol. Ese muchacho, la mujer con la que se casó, terminó engañando. Y la casa que tanto trabajo le costó, una casa de $1 millón, por ahí en las montañas de Kent, se la quitó. Y tenía que pagar $10,000 de child support al mes. O sea, la mujer bien supo dónde y con quién. Cada año se iban 2 o 3 semanas a las costas de Puerto Vallarta. Y muchas veces me decía, ¿ves? Si hubieras abrido esa cantina, tu negocio estuviera dando bien. Y mira, ahorita me voy a pasear a Puerto Vallarta y tú no puedes ir. Y yo me pasaba echando de vacaciones en la meditación, relajando mi mente. Cuando él venía ya con las ojeras, sin dinero, crudo, echando vigas por todos lados, y yo tranquilamente le decía, ¿cómo te fue? Lo que creo que a ti me dijo. Le digo, es que las vacaciones no están en echarle al cuerpo parranda y pachanga, es el estar sereno en tu interior, en tu mente, despreocupado, no cargando nada. Ahí vas otra vez a echarle en cara tus estudios, me decía. Y cuando finalmente vendió lo último que le quedaba de su restaurante porque no podía más, y siempre yo le decía, si esto te está envenenando, si esto se está perjudicando, fíjate, tiempo atrás tú que criticabas a la gente que tomaba alcohol y a tus mismos hermanos los menospreciabas porque decían que ellos no habían estudiado la universidad de preparatoria como tú, y ahora ellos están más sanos que tú y menos endeudados que tú. ¿Qué pasó contigo? Finalmente hizo caso y vendió el negocio. Ya no supe de él, pero digo, qué bueno que ya se zafó de eso. O sea que todo lo que él pensaba futuro, todo se le vino por abajo. Ahora tenía que luchar por dejar el alcohol. Y cada que se mencionaba a la mujer, el hombre la odiaba con todo lo que tenía por dentro. Él tenía un hijo con ella. Y lo último que le alcancé a decir un día que me vino platicando por ahí, caminando ahí con Mel y el niño, se me quedó viendo y se me quedó viendo a ella y se me quedó viendo a mí. Casi que me salía a decir, mira, yo no tengo nada, tú tienes todo y no tienes nada, yo no tengo nada y yo tengo todo. No me agarra la vida para la boca. Pero este estudio nos enseña a vivir el momento, a trabajar con nosotros mismos, a enfrentar nuestras debilidades, a conquistar los valores internos. Pues al fin y al cabo, cuando el mundo nos dé la espalda, cuando perdamos el trabajo, cuando llegue la calaca, cuando llegue todo, nos tenemos a nosotros mismos y nos vamos con la cabeza en alto y nos vamos con obras, no con miseria, nos vamos con trabajo, no nos vamos arrepentidos.
nos vamos en paz, porque la vida no la dedicamos a estarnos quitando todo aquello que nos estorba en el interior, a sacrificar esos animales en la frente de este templo, que es el cuerpo físico. Bien, entonces pues como también esto habla del amor como un aliciente, como una manera de poder cicatrizar todas las heridas en nuestro interior, dice lo siguiente: aquel que trabaja en la vida de acuerdo con su vocación, trabaja con amor verdadero y sin ambición. El amor debe reemplazar la ambición. Las vocaciones es aquello que realmente nos gusta, aquella profesión con la que con alegría desempeñamos porque es lo que nos agrada, lo que amamos. En la vida moderna, por desgracia, la gente trabaja a disgusto y por ambición, porque ejerce trabajos que no coinciden con su vocación. Y la mayor parte de las personas tenemos este problema. Casi normalmente no nos gusta lo que hacemos. Entonces tendríamos que prepararnos para hacer lo que nos gusta. Hay gente que se dedica a cuidar niños. ¿Es su vocación? No es su vocación. Los maltratan, no los alimentan adecuadamente, abusan de ellos. Tendríamos que buscar nuestra vocación, ¿cuál es? Pues que dicen, no, pues que es que aquí trabaja con lo que aparezca, lo que hay. Pues hay que hacerlo con gusto. Y cuando si vamos a trabajar, vamos a desempeñar ese trabajo. Pues está bien, no hay más. Hay momentos en la vida que dicen, a mí no me gusta eso, pero lo tengo que hacer bien. Y después termina gustando. O sea, porque rompes con aquella debilidad del pensamiento. Con muchas personas que tienen sus carreras y llegan aquí, tienen que hacer otra cosa que nada tiene que ver con las carreras que tuvieron allá. Pues nosotros así nos vamos preparando en la vida, y lo más importante no es tanto eso, sino en la manera que nosotros nos sentimos dentro de nosotros mismos. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, en su vocación verdadera, le hace con amor porque ama su vocación, porque sus aptitudes para la vida son precisamente lo de su vocación. Ese precisamente es el trabajo de los maestros: saber orientar a los alumnos y alumnas, descubrir sus aptitudes y orientarlos por el camino de su auténtica vocación. Entonces ahora es esto, de buscar la vocación, lo que a nosotros nos gusta hacer. ¿Por qué el dinero ha asumido tanta inmensa importancia en nuestra vida? ¿Acaso dependemos exclusivamente de él para nuestra propia felicidad psicológica? Todos los seres humanos necesitamos pan, abrigo y refugio, esto se sabe, pero ¿por qué es tan natural, pero por qué esto es tan natural y sencillo hasta para las mismas aves del cielo que han asumido importancia y significación tan tremenda y espantosa? El dinero ha asumido tal valor exagerado y desproporcionado porque psicológicamente dependemos de él para nuestro bienestar. El dinero alimenta nuestra vanidad personal, nos da prestigio social, nos brinda los medios para lograr poder. El dinero ha sido usado por la mente con fines y propósitos totalmente diferentes de los que tiene en sí mismo, entre los cuales está cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. El dinero está siendo utilizado con propósitos psicológicos. Esta es la causa por la cual el dinero ha asumido importancia exagerada y desproporcionada. Entonces aquí nos está diciendo pues del desbalance. Quien dependa del dinero para su felicidad está errando el camino. Es una cosa que también un tiempo me confundió. Pues resulta que el que me dio el conocimiento, una vez visitándolo en su casa, me había invitado una sopa de vegetales, buen dinero, y todos los días comía carne. Así que una sopa de vegetales a mí se me hacía algo como insignificante.
Y otro día que lo visité, me volvió a invitar sopa de verduras. Y le digo, oye, hermano, por lo menos échale un hueso. Y digo, es que no hay para más. Pero su rostro de mi instructor era muy tranquilo, muy despreocupado. Bueno, otro fin de semana me invitó otra vez y le dije, ¿va a hacer sopa de vegetales? Mira, manito, mi condición así está ahorita y es lo único que te puedo ofrecer humildemente. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que me gusta la carne. Y le dije, te invito a unos tacos, ¿qué te parece? Ya llevaba como 2 o 3 semanas sin comer carne, porque apenas se estaba acomodando en el país. Me lo llevé a comer tacos de lengua y le entró duro, pero como su estómago estaba mal acostumbrado, se enfermó y lo tuve que llevar al hospital de emergencia. Le cayó pesado la comida y me sentí culpable. Dije, ay, no podría dejar con su sopa de verduras. Pero lo que menciona esto es de que él, mi instructor, me enseñó que la felicidad no estaba ahí. Porque yo tenía mucho dinero en aquel entonces, no digo mucho. Ganaba $500 a la semana en el 86. Para mí era mucho dinero. Y pues la situación de él era diferente. Pero yo decía, ¿pero de dónde saca esta paz este hombre? ¿De dónde está tan tranquilo? ¿Por qué me habla cosas tan que yo no entiendo? Pero qué bien se oye. Me hablaba de salir de los vicios, me hablaba de ser descomplicado, me hablaba de comprender a la gente, me hablaba de muchas cosas que yo no entendía en aquel entonces, me hacía muy cursis. Y después un día las comprendí. El día que se fue a otra ciudad, me quedé con toda esa enseñanza y ahora que le sigo como voy o me meto ahora en un camino diferente. Pero eso sí, no voy a comer sopa de verdura nomás. Voy a procurar echarle un besito. Bueno, es lo que aprendimos, esto que les estamos enseñando a ustedes. Que lo más importante de la vida es saberla vivir. Y que hay que ver cuáles son nuestras necesidades y dónde rompemos con esas necesidades, llegar a un grado de ser ambiciosos, de ser codiciosos, de ser vanidosos, porque esos desequilibrios son los que causan problemas en toda la sociedad. Miremos los chavalos hoy en día, que muchos de ellos no tienen ninguna inquietud de estudiar, quieren el dinero fácil. Y piensan que siendo raperos van a conseguir ese dinero. ¿Cuánto tiempo dura? Y esa fama artificiosa, ¿cuánto tiempo dura? Entonces eso está rodeado de pura perdición. No hay ningún artista que se pueda decir que esté parado sin que haya pasado por la cuestión del alcoholismo, de la drogadicción, de la perdición, teniendo dinero. ¿Quién se acuerda de un artista que se llama Joaquín Phoenix? El que hizo la película de Johnny Cash, o el que hizo la película de Gladiador, el muchacho que tiene aquí una cicatriz en la boca. Le agarró el camino de la drogadicción, de la perdición, y teniendo el dinero para todo ello, lo compró y se perdió en ese vicio. Y un día lo entrevistó Letterman, que tiene un Tonight Show, que se llama el lugar, David Letterman. Lo entrevista y este hombre está ahí todo barbudo, sin bañarse, es un hombre que estuvo muy en la fama de Hollywood. Y ahora que iba a dejar su carrera para cantar rap, habían caído en niveles muy inferiores. Iba a dejar su carrera para cantar rap. Por ahí sacó en el Netflix todo su proceso de cómo cayó en ese ambiente de la drogadicción. Meterse con prostitutas, perder el dinero, muchos artistas trataban de sacarlo de ahí, muchos le aconsejaron, y el hombre cayó por el camino de la drogadicción, están arriba, y muchos van cayendo por ese camino. ¿Por qué? Porque no saben manejar la fama, porque no procuran su riqueza interior. ¿Y qué diríamos de Robin Williams? Que una de sus frases decía es que le da mucho temor llegar a ser viejo y estar solo, y que después descubrió para su sorpresa
que estaba rodeado de gente y se sentía solo. ¿Por qué? Porque es como si sacaras un pez del agua y lo pones en una jaula. Aunque la jaula sea de oro, el pez muere porque está fuera de su naturaleza. O que diríamos de un ave que anda libre y de repente le encarcelas en una jaula, también muere de tristeza. Lo mismo nosotros. Esa inquietud que tenemos en el interior, ese desasosiego, precisamente se debe a que no atendemos la parte interior. Porque nuestros sentidos y el ambiente y la programación y la vida y las películas y todo el programa que hay en la sociedad nos van encaminando como conejillos de indias, como un ensayo que está haciendo el sistema a ver a qué grado de comportamiento llegamos y nosotros nos dejamos engañar de muchas maneras. ¿Cuántas personas dejan este estudio o dejan de venir porque algo les atrapó en la televisión, porque hubo una situación, un problema, un partido, X cosa? Entonces se perdían, no le dedicaron tiempo a esa parte interna. Y lo poquito que están aprendiendo tampoco lo van aplicando. Entonces nos va pasando lo mismo que a esas personas que tienen tanto dinero o las personas que no lo tienen. Ni uno ni otro procura el desarrollo y el crecimiento de su interior. Seguimos siendo esclavos del miedo, de nosotros mismos, de los demás, del que dirán. Y si no tenemos ambiciones, pues qué bueno que no las tengamos. En realidad no las debemos de tener, pero sí debemos preocupar no vivir nosotros bajo todo este peso complicado de preocupaciones, de miedos y de situaciones difíciles, vivir en medio de violencia o estar esclavo de algún vicio, o ser víctima de la violencia doméstica, o ser víctima de cualquier forma de miedo en el interior. O sea, necesitamos nosotros evadirnos, comprender, escapar hacia adentro de nosotros mismos, procurando todos los días el trabajo y el dominio de nuestra propia mente. Hay una práctica, siempre le damos práctica, que dice lo siguiente: acuéstese usted como en forma de estrella, así, en su cama. Concéntrese ahora en sus propias necesidades físicas inmediatas. Medite usted, reflexione en cada una de esas necesidades. Adormézcase tratando de descubrir por sí mismo dónde termina la necesidad y dónde comienza la codicia. Si su práctica de concentración y meditación interna es correcta, en visión interna descubrirá cuáles son sus legítimas necesidades y cuál es la codicia. Recuerde que solo comprendiendo profundamente la necesidad y la codicia podrá usted establecer cimientos verdaderos para el correcto proceso del pensar. Esa es la práctica. Y esa misma práctica sirve para darnos cuenta nosotros qué clase de personas somos, qué clase de animalillos traemos en el interior y cómo irlos delimitando poco a poco en el interior mediante la comprensión. Muchas gentes van a trabajar todos los días, algunos en muy buenos trabajos, pero no les llena. ¿Por qué? Porque no beneficia a nadie. Son personas egocéntricas, que solamente les interesa su progreso monetario para ellos mismos. Y ni siquiera se atreven, por ejemplo en este caso de los muchachos que fueron a Guatemala y vieron toda esta pobreza, que la misma gente decía: si todos los que tienen abundancia dieran una pequeña aportación a los que no tienen, se acabaría el hambre en todo el mundo. En realidad no hubiera hambre. Pero también tenemos que ver una cosa, que cuando un pueblo está sufriendo miseria, no vaya a ser que éste esté sufriendo miseria porque son viciosos. Pero lo primerito que se tiene que hacer para que la persona deje la pobreza interior
es dejar aquello que le ocasiona prejuicios, vicios, sobre todo vicios. Porque en realidad un lugar donde existe el vicio, eso es muy parecido a nuestra casa, que tiene el vicio del alcohol o de la droga, se acaba todo el dinero de la familia. O el hombre que está acostumbrado a gastarse el dinero en el alcohol, muchas veces no le alcanza para pagar sus deudas, sus cuentas, porque está con ese vicio. O que tenga el vicio de la droga también. Entonces esa persona, la primera ayuda que se le tiene que hacer es ayudarlos a salir de ese infierno que se encuentra, como lo que es el alcoholismo, o lo que es la drogadicción, o cualquier comportamiento de tipo egoico. Esta gente de Guatemala en realidad no eran viciosos, era gente noble, era gente de campo, era gente sencilla, era gente humilde, pero simplemente el país no les da, no les permite, o no tiene riquezas, porque son países corruptos. Pues imagínense si se tiene el mar y si se tiene la tierra, porque hay pobreza, por mal manejo político, o porque alrededor de todos esos países están ladrones, están viciosos, están contrabandistas que los tienen sometidos a la gente al miedo, donde abunda el crimen, las violaciones. O sea, primero tenemos que atender esas necesidades y ayudar a la gente a salir de esos al que se deja, que el que no se deja pues no se puede hacer nada. Entonces fueron 4 puntos muy importantes de estos temas, que es codicia, ambición, miedo, vanidad. La vanidad es casi todo. Por vanidad, muchas muchachitas que apenas empiezan a ganar dinero, ni siquiera quieren dar el gasto a su casa, porque el salón de belleza les va a costar $200 por el peinado, por las uñas, por el manicure y por el pedicure. Es una vanidad horripilante. Casi la mayor parte de las personas quieren competir con la vanidad del mundo, con la vanidad de otras personas, y se compran el vestido más caro o el peinado más caro por tal de competir. Pues ahí es una enfermedad, eso es un desbalance, esto causa problemas. O las personas que se endeudan en un tremendo carro que no tienen para echarle la gasolina, dinero para echarle la gasolina después. O sea, vemos desde dónde comienza esto. ¿Y qué diremos si llegamos a entrar a una tienda de esas como las que hay en Nueva York, que a veces hacen la broma de que entra una persona con tenis y todo, y lo ves desde que va entrando y dice, uy, esta persona hay que sacarla de aquí porque está desprestigiando mi negocio? O sea, esa es vanidad. La vanidad cuesta mucho. Y la vanidad mata el amor, mata la paz, mata la libertad, mata la tranquilidad, mata la sinceridad. Entonces imagínense lo importante que es comprender y estudiar todos estos factores que llevamos en el interior. Así que tenemos que sacrificar esos animales enfrente de este templo que es el cuerpo físico. ¿Alguna pregunta? La semana que entra, que viene siendo el 11, este sábado vamos a hablar sobre el día de San Valentín en la radio. ¿Quién es San Valentín? ¿Por qué se celebra ese día? ¿Qué clase de trabajo hacía? ¿Por qué no le hicieron santo? ¿Por qué le dicen San Valentín? ¿No? O sea, uno repite constantemente esa fiesta, pero ¿quién era él? ¿A qué se dedicaba? Vamos a hablar de San Valentín y vamos a hablar de los problemas de hogar, problemas de pareja que repercuten en una sociedad. Vamos a hablar en la radio este sábado. Pero el próximo miércoles vamos a ampliar un poquito más sobre un tema que se llama el amor. Así que
pues si no se rajan, aquí estamos, aquí los esperamos. Y pues tengan buenos días, buenas tardes, perdón. Buenos días, porque si mañana se acuerdan de nosotros, buenos días también. Ahí está la práctica. Toda persona que escucha nuestros temas haga la práctica, que se dé cuenta, que lo compruebe, que lo estudie, que simplifique su vida y que se dé cuenta que realmente todos los desequilibrios psicológicos causan problema a uno y a la sociedad. Tengan todos buenas noches.